a hablar sobre este tema, la restauración familiar. Estaba yo, hermanos, pensando, y ya ve que estos días hemos estado, hermanos, orando por las diferentes necesidades, por las almas, por este valle, por los matrimonios, por los jóvenes, y yo creo que, sinceramente, hermanos, el único que puede cambiar los corazones, las vidas, es el Señor. Amén. Amén. Porque si el Señor, hermano, no nos toca, si el Señor no nos confronta, si el Señor no nos hace el llamado, ¿quién más lo podría hacer? ¿Quién? Claro, nosotros, hermanos, estamos llamados, después del llamamiento de la salvación, estamos llamados a hacer un montón de cosas, a hacer luz, a hacer sal, pero una de las cosas a las cuales nosotros estamos llamados también es a interceder por aquellos que todavía no conocen al Señor. Pero realmente el que hace la obra en mi corazón es el Señor. Y me veo, hermanos, en la necesidad de enseñar a la luz de la palabra algunas cosas que nosotros necesitamos saber y de comprender para, de alguna manera, hermanos, llevar a cabo el plan de Dios. Yo sé que a veces muchos de nosotros no sentimos tal vez la carga y la necesidad del que no tiene a Cristo. Ya algunos dicen, yo ya estoy salvo, yo ya estoy adentro, ya suficiente. Y cada quien que se salve como puede y cada quien que se rasgue con sus uñas. Pero yo sé que otros, sí realmente, hermanos, desean con todo su corazón que los demás, los que no conocen, vengan y aprendan y conozcan y sientan del Señor. Y cuando uno a veces mira también incluso sus familiares, ¿verdad? Que sea un primo, padre, un hermano, un tío, abuelo, sobrino, lo que sea, y que no conoce al Señor, uno dice, yo quisiera que este viniera al Señor. Y tal vez está ese anhelo, pero también tal vez no está la instrucción adecuada para poder hacer la obra del Señor. Yo creo, hermanos, de que, y se los he dicho a ustedes, el Evangelio es aprendido. La vida cristiana es aprendida. Las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, las tenemos que aprender. ¿Y para qué las tenemos que aprender? Para hacerlas de acuerdo a la voluntad del Señor. Fíjese que, por ejemplo, hasta a veces hasta para orar o hasta para pedir, pedimos mal. Porque no lo hemos aprendido, no sabemos cómo hacerlo. Pareciera que pedir es fácil, ¿va? Por ejemplo, dame, Señor, yo quiero esto, Señor, lo necesito, Señor. Pero Santiago dice, no recibís porque pedís mal. Entonces a veces, hermano, tenemos quizás buenos deseos. Y como hoy yo quiero hablar específicamente de la restauración familiar, a veces, hermano, quizás nosotros tenemos muy buenos deseos de que nuestros familiares vengan al Señor, pero tal vez todavía no tenemos el método correcto, bíblico, de Dios para hacer las cosas. Entonces, qué bueno que tengamos el deseo, qué bueno que tengamos la intención, pero que también nosotros lo hagamos de una forma correcta. Y para hacer lo correcto necesitamos saber, hermano, cómo está la situación, cómo está el ambiente espiritual de las personas, de las vidas, de las familias, cómo, hermano, está el mundo espiritual en todo el sentido de la palabra. Para empezar, definitivamente, Dios quiere, hermano, salvar las almas. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiso salvar a Sodoma y a Gomorra. Y hermano, va allá donde vive Abraham, pero va ahí no por casualidad, sino Dios sabía que a la hora de él contarle lo que estaba sucediendo,
sucediendo en Sodoma y Gomorra y que por su pecado iban a ser destruidos, Dios sabía que Abraham iba a empezar a interceder por ellos. Y como él sabía que Abraham iba a interceder por ellos, entonces se acerca a la casa de él porque Dios quería salvar a Sodoma y Gomorra. Y empieza Abraham: Señor, si hubieran 50. Sí, dice el Señor, sí, porque yo soy amor. Yo no quiero que nadie perezca. Pero no lo sabía. Ya usted sabe la historia: 40, no, 30, tampoco, 20, menos, 10, nada. Solamente Lot. Y digo solamente Lot, porque cuando miramos nosotros, hermano, en el Nuevo Testamento, Pedro dice que ese justo Lot clamaba día y noche ahí, porque miraba la situación difícil, entonces era justo. A veces se ha dicho, ¿vale?, que Lot era carnal y que por Abraham. Sí, Abraham intercedió por él, pero Pedro escribe que Lot angustiaba su alma todos los días. O sea que hay gente, hermano, en el mundo que anda mal, está en pecado y que la verdad no quiere nada del Señor. Pero hay gente que está en el mundo y que están llorando y están diciendo: yo no tengo que estar aquí metido en esta cantina, ayúdame, Señor. Y están clamando y todavía no pueden salir por alguna razón. Algunos tienen la botella, hermano, de licor y están tomando, están diciendo: Señor, yo no quisiera este maldito vicio, no, pero no puedo dejarlo, ayúdame. Pero están metidos ahí. Hay muchas situaciones, hermano, que se dan. Vuelvo y te repito, hay gente que está en el mundo, que conoce las cosas del Señor y dice: ay, no queremos nada, así estamos bien. Sí los hay. Pero hay otros que están allá afuera, que tal vez en drogas, mujeres tal vez en prostitución, otros haciendo barbaridades, otros en la cárcel y están pidiendo auxilio, misericordia. Algo así estaba Lot. Y más la intercesión de Abraham, pues el Señor lo rescató. Pero entonces, Dios quiere salvar a la gente. Dios quiere salvar a las almas. Miremos este verso. El plan de Dios, según Génesis 1, 27, 28, es que Él creó al hombre y a la mujer para bendecirlos. Los creó a su imagen. Y dice el versículo 28 de Génesis 1 que los bendijo y les dio las órdenes, las herramientas para que ellos fueran bendecidos. El plan de Dios, hermano, es que las familias vivan en paz. El plan de Dios es que la humanidad esté en abundancia. El plan de Dios, hermano, es que el marido y la mujer, que los matrimonios sean la base de la familia y la familia la base de la sociedad, y que la sociedad viva en paz y en tranquilidad. Esa es la voluntad del Señor. Él lo estableció ahí en Génesis 1, 27, 28, que Él creó al hombre y a la mujer para que se estuvieran agarrando de los pelos. No. Dice que para que se multiplicaran, para que se llenara la tierra y para que la sojuzgaran y para que la señorearan. Bueno, les dio todo, hermanos, una bendición extraordinaria. Es decir, que el Señor les dio bendición. Les dio fructificación, que esas fueron las órdenes. Les dijo que se multiplicaran. Luego les dijo que llenaran la tierra, que la sojuzgaran y que la señorearan. Les dio todo. Esa era la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Pero ahora mire, hermano, el plan del enemigo. Juan 10:10
dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y matar y destruir. Y Cristo otra vez vuelve a ratificar y dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Fíjese pues, el plan de Dios para la familia, para la humanidad, para los matrimonios. Lo leímos en Génesis 1, 27, 28, es bendición. Fue bendición. 6 cosas. Fructifíquense, multiplíquense, llenen, sojuzguen y señoreen. Pero ahora viene el diablo y hace 3 cosas. El Señor propone 6 para la humanidad, ya las dijimos. Y el diablo hurta, mata y destruye. Eso es lo que el enemigo quiere. Y así está viviendo la humanidad. Bajo las directrices del enemigo. Otra vez, el Señor, insisto, no se le va a olvidar esto, porque vamos a empezar a ver algunas cosas. Pero no se le va a olvidar que el plan de Dios primario y el que todavía Él quiere para la humanidad, para nosotros, para el matrimonio, para la familia, es que sean bendecidos. Si hay una abundancia espiritual, si hay una prosperidad espiritual, si Dios quiere salvar, hermano, a todos, pero el enemigo no. El Señor lo reprenda. Él quiere destruir, Él quiere matar, Él quiere eliminar. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Empieza a destruir los matrimonios. ¿Cómo destruye los matrimonios? Por ejemplo, usa a la esposa de los matrimonios, no de todos, pero hablemos de cómo el enemigo destruye el matrimonio. Por ejemplo, puede usar a la esposa. Fue el caso de Job. En el capítulo 2, versículo 9 al 10 dice, entonces le dijo su mujer, todavía retienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Así tú has hablado. ¿Acaso no vamos a recibir de Dios el mal solamente si ya recibimos el bien? En todo esto no me cojó con sus labios. Bueno, esta versión dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Pero mire cómo el enemigo quiere siempre dañar el plan de Dios, que es de bendición para la familia, para los matrimonios, para los hijos, primos, tías, sobrinos, todos. Dios dice blanco, el enemigo dice negro. Dios dice paz, el enemigo dice destrucción, guerra, peleas, pleitos. Dios dice, yo quiero que haya matrimonios que sean felices, y el enemigo dice, no, nos vamos a separar. Y en algunas oportunidades se mete en las mujeres, en las esposas, como fue el caso de Job. Pero también fue el caso de Eva con Adán. Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por eso es que Salomón viene y dice, la mujer sabia edifica su casa. Porque hermanos, si las esposas se dejan, el enemigo las va a usar y van a destruir su matrimonio. Pero ¿cómo también destruye los matrimonios? También el diablo es tremendo. Si la mujer no se deja y la mujer es sabia, usa al esposo. Y hay muchos ejemplos, pero uno que me resaltaba es Nabal. Nabal tenía a su mujer Abigail y por la necedad de este hombre, de este marido,
perdió su matrimonio. En el capítulo 25 de 1 de Samuel explica todo esto. David, que es figura de Cristo, en una oportunidad bendijo a Nabal, a los siervos de Nabal, y les ayudó, y siempre les ayudaba defendiéndolos de los malhechores, de guerras, pero en otra oportunidad David tenía necesidad de pan con sus soldados. Y David, recordándose que le había ayudado a Nabal en algún momento en el pasado, dice David, bueno, yo he ayudado a Nabal, ahora que yo necesito ayuda, tal vez él me puede ayudar, necesitamos de comer, necesitamos unos panecidos, algo que nos dé Nabal, porque pues hemos sido buenos con ellos, que nos ayude, ¿verdad? Una mano lava otra mano, como se dice en inglés, ¿verdad? One hand wash another hand. Pero Nabal dijo, que yo no voy a estar dándole mi pan a David, yo que trabaje, yo no voy a estar ayudando a nadie. Se puso necio y por esa necedad destruyó su matrimonio. Claro, por poco también los matan a todos. Pero al final solo él murió por su necedad, pero el punto es que yo quiero resaltar es que Nabal destruyó su matrimonio porque se dejó influenciar por cosas negativas. Cada caso es un tema. Podemos hablar solo de la mujer de Job, podemos hablar solo de Eva, podemos hablar de Nabal. Pero yo quiero ir avanzando porque lo que quiero mostrarle es que el propósito del enemigo es destruir las familias. El propósito de Dios es que haya paz, es que haya todo lo que ya dijimos. ¿Cómo empieza a destruir el enemigo a las familias? A veces usa a la mujer. Pero a veces usa al hombre. Pero a veces no usa ni al esposo ni a la esposa, sino a veces usa una tercera persona. Ya sea, y esta tercera persona puede ser un hombre. Fue el caso del matrimonio de Urías y Betsabé. Bien a gusto estaba el matrimonio, bien felices que eran. Y David se metió ahí en ese matrimonio y buscó el adulterio. Y usted ya sabe la historia. Adulteró con Betsabé, destruyó ese matrimonio a una tercera persona, que en este caso era David. Destruyó ese matrimonio y se cumplió el plan de Dios, del enemigo, que es destruir las familias. Pero a veces el enemigo busca y dice, yo quiero destruir los matrimonios, voy a usar al esposo, y mira que el esposo está cañón en el Señor y no puede entrar ahí. Amén. Se va con la mujer y mira que la mujer está cañona, no puede. Dice, tengo que seguir buscando. Busca a la tercera persona y mira algún hombre que pueda hacer caer a la esposa y no puede. Pero entonces también lo puede hacer a través de una tercera persona, pero ya no un hombre, sino puede ser una mujer. ¿Qué es el caso de la samaritana? En Juan 4, 17 al 18 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, pues bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mire, esta mujer había, hermano, destrozado 6 matrimonios. Entonces mira el trabajito del diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero acuérdense lo que le dije al principio. El plan de Dios es que las familias, que los matrimonios estén en salud, que estén en bienestar, que estén bendecidos. Pero el diablo quiere destruirlos. Y lo puede hacer a través del esposo, a través de la esposa, lo puede hacer a través de un hombre, o a través de una mujer. ¿Sí está conmigo, verdad? Qué tremendo. Y en aquella historia de Herodes y Herodías, en Mateo 14, 1 al 12 y Lucas 3, 19, aquí se aplican los dos casos.
Porque tanto Herodes, que era el hombre afuera del matrimonio, quiso destruir el matrimonio que era de Felipe y Herodías. Y también Herodías quería destruir. Entonces, en Mateo 14, 1 al 12, miramos aquel caso. Herodes tenía un hermano que se llamaba Felipe. Y Felipe, su mujer, que se llamaba Herodías. Y Juan el Bautista les venía repitiendo, les venía diciendo: no te es lícito, Herodes, que estés agarrando a tu cuñada por mujer. Era su cuñada. No te estés metiendo en ese matrimonio, no lo destruyas, no dejes que el diablo te use. Pero no, él no le hacía caso, como tenía poder político. Pero también Herodías quería, ¿verdad? Y tanto así que en una oportunidad, usted ya sabe la historia, hace una fiesta Herodes y la hija de Herodías, posiblemente hija de Felipe también, ya era una joven y se puso a bailarle a Herodes. A Herodes le encantó. No dudaría que este bandido hasta también quería a la hija. No solo quería a la cuñada, sino ya vendría a querer a la hija, que vendría a ser que su sobrina segunda. O su sobrina en primera línea, porque era hija de Felipe, hermano de él. Mira hasta dónde podría llegar, hermano, el pecado y el enemigo de querer destruir este matrimonio, que Herodes no le importó que fuera su cuñada y no le importó que fuera su sobrina. Por eso era que, hermano, Juan el Bautista le estaba encima. Y hasta que definitivamente entonces le quitó la cabeza. Pero le quitó la cabeza porque la sobrina le hizo aquel baile y Herodías le dijo: ahora es cuando le pidas la cabeza al rey. La cabeza de Juan el Bautista al rey. El diablo quiere destruir los matrimonios. Ya sea por medio del esposo, ya sea por medio de la esposa, ya sea por medio de terceras personas. Y ya lo hemos visto. El enemigo quiere destruir los hogares. No es igual matrimonios a hogares. Mi matrimonio lo compone mi esposa y yo. Lástima que no es familiar. Bueno, casi que es familiar, pero no es de matrimonio, ¿verdad? Porque así rápidamente, a veces las parejas, a veces ya sea la esposa o sea el esposo, defienden más a los hijos que al marido o a la mujer. Y eso no es bíblico. Porque primero es el matrimonio. Y ya después del matrimonio vienen los hijos. Y a veces, hermano, la esposa, ya que tiene hijos, descuida al marido y le pasa el trailer. O viceversa. Y no tiene que ser así. Porque primero es el matrimonio y después es el hogar. El hogar ya lo compone los hijos. Entre paréntesis, el Señor le dice a Noé: Noé, cuando estaba en el arca, quiero que ahora salgas tú, tu mujer y tus hijos. Ese era el orden de Dios. Pero dice la Biblia que salió Noé, sus hijos y su mujer. ¡Qué desorden! ¿Y la mujer? Ahora, como la mujer ya está vieja, como la mujer ya está arrugada, como está cansada, y ya se atiende a los hijos, y los hijos tarde o temprano se van a ir. Y si el marido descuida a su mujer o la mujer descuida a su marido, entonces van a estar separados cuando los hijos se vayan. El orden es, hermano, cuidar el matrimonio. Y el matrimonio unido cuida al hogar. Bueno, eso solo fue un paréntesis porque les dije que no eran matrimonios. Y hay mucho de qué hablar ahí. Pero entonces, mire, el enemigo quiere destruir los matrimonios. Ya hablamos un poquito de eso. Poquito, porque quiero llegar al tema de ahora. Pero no solo quiere destruir al matrimonio, no solo quiere destruir al esposo y a la esposa, sino que ahora quiere destruir los hogares.
quiere destruir a los hijos. Y en Esther, capítulo 5, del versículo 10 al 14, o todo el capítulo 5 y 6 y 7, habla de Amán. Este Amán era un general que quería destruir al pueblo de Israel y por consecuencia a la reina Esther. Ya usted ha leído la historia, y Esther intercede ante Dios y también después ante el rey. Le dice: este bandido quiere matarnos. Y bueno, Amán termina siendo degollado, o perdón, ahorcado en la misma horca que era para Mardoqueo. Eso usted lo ha leído, eso espero. Pero viéndolo desde otra perspectiva, Amán tenía su hogar. Amán tenía su mujer, y su mujer se llamaba Ceres. Ahí lo dice en Esther capítulo 5 del 10 al 14. Y tenía hijos. Pero por sus malas decisiones, Amán, por su odio, por no obedecer a Dios, por no dejarse moldear por el Señor, dejó que el enemigo destruyera no solamente su matrimonio, sino su hogar. Amán, por su desobediencia, fue puesto en una horca. Se murió. Y todos pueden decir: no, pues gloria a Dios, se murió porque quería el mal contra los judíos. Amén, si usted quiere, es una figura del diablo y todo lo que usted quiera. Pero miremoslo por el lado humano. ¿Cómo quedaron los hijos? Sin papá. ¿Cómo quedó la mujer? Sin esposa. Perdón, sin esposo. ¿Y cómo quedó esa familia? Sin recursos, porque todo eso pasó a manos de Mardoqueo, de Esther. Entonces mire cómo el enemigo quiere destruir también los hogares. Y solo esto sería un tema. Tendríamos que hablar de los hogares, de las decisiones. Otro caso de la destrucción de hogar es el caso de Ananías y Zafira. No dice ahí en el capítulo 5 de Hechos si tenían hijos, pero me imagino que sí, eran un matrimonio. Pero ellos destruyeron su hogar, se murieron y dejaron a los hijos saber cómo. ¿Pero por qué destruyeron su hogar? Por tomar una decisión equivocada, por pecar. ¿Pero por qué pecaron? ¿Por qué fallaron? ¿Por qué robaron? ¿Por qué engañaron al Espíritu Santo y al apóstol Pedro? ¿Por qué hicieron todo eso? Porque el enemigo, ese es el trabajo de él, se mete en los corazones de las personas, de los matrimonios, se mete en los hogares y quiere destruirlos. Otro caso de destrucción de hogar es el caso de Acán. Josué capítulo 7. A él no le importó, no pensó en su familia, se agarró el lingote de oro, lo escondió, el manto babilónico, y no sabía que eso le iba a traer destrucción a su hogar. Por haberse robado eso, dice ahí en Josué capítulo 7 que terminaron matando, que terminaron apedreándolo, no solo a él que había cometido la falta, sino a su esposa y a sus hijos y a todo lo que le pertenecía a él. Hay destrucción de hogares. Entonces fíjese que hay destrucción de hermanos también. Hermanos destruyéndose. Caín y Abel, Génesis 4:8. Peleándose los hermanos. Mire el trabajito del diablo. Que el Señor lo reprenda. Hermano contra hermano peleándose. En el caso de Abel y Caín, Caín terminó matando a Abel. Pero mire el trabajo del diablo, porque nosotros tenemos que verlo desde esa perspectiva. Todo eso es un trabajo del diablo. Hijos avergonzando a su padre.
Por ejemplo, está el caso de Cam, que avergonzó a Noé en Génesis 9:22. ¿Se acuerda que vio la desnudez de su padre? Lo avergonzó. Era su papá, pero ¿qué le importó a mi papá? Aunque él hubiera cometido errores, no era trabajo del hijo estarlo avergonzando. Pero mira el trabajito del diablo, poniendo odio en los hijos hacia el tata. Mire este otro. Hijos teniendo relaciones con su madrastra. Hay un montón de casos, pero le puse dos. Rubén, por ejemplo, el primogénito de Israel, se acostó con Lea. Génesis 49:4. Si usted ha visto algún caso de incesto en este tiempo, es uno nuevo. También está el caso del hombre de 1 Corintios 5:1. Cuando Pablo escribe: al tal entréguelo a Satanás, porque se había metido con su madrastra, ¿se acuerdan? Mire este otro, hermanos violando a sus hermanas. Amnón violando a Tamar. Estos dos eran hijos de David. Segundo Samuel capítulo 13. Uno podría decir: ¡ala, pero qué malvados! Sí, hombres malvados. Mujeres también. Hermano no quiere a su hermano, hijos avergonzando a sus papás, hijos teniendo, ya lo miramos, y también aquí hermanos haciendo sus barrabasadas. Pero detrás de eso está el diablo, que el Señor lo reprenda. Es el enemigo que está queriendo, hermano, destruir los hogares, los matrimonios, la humanidad. Mire este otro. Hijas violando a su padre. Pareciera esto como que es descabellado y como que no existe, ¿va? Sí, hay esos casos. Y en la Biblia ahí está las hijas de Lot. Emborrachan a su padre y hacen averías con él. Génesis 19:36. Este otro caso, entre cuñados. Herodes y Herodías en Mateo 14. ¿Y para qué seguía? Porque yo quiero llegar, todavía no he llegado al tema. Entonces luego que puse aquí fue orgías, bestialismo, incesto, homosexualismo, lesbianismo, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, hermano, para la destrucción de la humanidad. Para destruir el hogar, para destruir los matrimonios. Y a veces nosotros, hermanos, somos lentos en el sentido de que a veces miramos estas cosas aún en nuestra familia y nos volcamos en contra de una persona. Voy a usar una palabra un poco cruda, fuerte, pero no es mala, sino sí es fuerte, pero no es mala. A veces uno dice: qué desgraciado o qué desgraciada por lo que está haciendo. Pero si nosotros, hermanos, fuéramos más espirituales, miráramos hacia arriba y dijéramos: qué trabajo el del enemigo, cómo envuelve los corazones de la humanidad y los engaña. ¿Pero por qué? Porque quiere destruir al hombre y a la mujer. Desde el principio lo miramos. Destruyó el matrimonio de Adán y Eva. Destruyó el hogar de él también, Caín y Abel. ¿Cómo se sentiría Adán al ver, hermano, que sus hijos, después de estar en el Edén, eso es algo terrible? Entonces eso es desde el principio. Pero yo quiero, hermano, hablarte hoy, porque ese es el tema, de restauración familiar. Pero a pesar que todo este trabajito fino del diablo, que el Señor lo reprenda, está pasando enfrente de nuestras narices, nosotros, hermanos, debemos de entender que Dios ha decretado un tiempo de restauración familiar hoy. Dios quiere restaurarnos.
En Malaquías 4, 5 al 6 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, antes que venga la gran tribulación. El día de Jehová es ese. Grande y terrible. Antes que venga la gran tribulación, yo voy a enviar al profeta Elías. ¿Y qué es lo que va a hacer Elías? ¿Qué es lo que va a hacer el espíritu de Elías? Antes de la gran tribulación, dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Días de Elías. Entonces, aunque quizás, hermano, se ha visto tanta cosa en nuestras familias, tanta maldad, tanta cosa mala, de lo poco que hemos visto, quizás alguno de nosotros pueda decir: sí, en mis hijos yo ya miré esto, divorcio, en mis tíos ya miré esto, incesto, en esto ya miré. Y tal vez uno empieza, hermano, a recordar y ver alrededor de su familia. Quizás uno ya vio todas estas maldades y estos pecados. Pues hoy te digo que hay buenas nuevas. El Señor quiere traer una restauración familiar. Pero no va a haber una restauración familiar si nosotros no nos ubicamos en la posición correcta como hijos de Dios. Y la posición correcta como hijos de Dios es entender que todas las atrocidades, que todas las maldades, que todos los pecados que hemos visto, o tal vez que hasta nosotros hemos participado, nosotros necesitamos verlas desde un ángulo espiritual. Y si es necesario perdonar, lo tenemos que hacer. Y si es necesario pedir perdón, que son dos cosas diferentes, también lo tenemos que hacer. Fíjese lo que le estoy diciendo. Hay un tiempo de restauración hoy, porque es el tiempo final, días de Elías. Para que el Señor restaure nuestras familias, para que el Señor restaure nuestros hogares, pero tal vez no tanto los nuestros, aunque sí, los nuestros, pero cuando digo nuestras familias me refiero a que nosotros tenemos que ir viendo hasta la cuarta generación. Es que mira, hermano, yo entiendo que algunos ministros, y me voy a meter ahí, solo para explicarte esto, hemos fallado en tal vez dar mal el mensaje. Porque tal vez, aunque yo no lo he hecho, pero me voy a meter como ministro que soy. Tal vez se ha dicho: deja a tu prima endemoniada, o deja a tu padre endemoniado, o deja tal. Y hermano, y como tenemos esas enseñanzas erróneas, pues nos tomamos esas ideas. Sí, pues la familia está endemoniada, hay que ver cómo sale. Y sí, tal vez puede estar endemoniada, pero no podemos tomar, hermano, no nos podemos dar el lujo de desecharlos. Por el amor de Dios, no se puede hacer eso. Sino tenemos que entender, hermano, que Dios quiere restaurar nuestra familia, y al que va a usar Dios para eso es a ti y a mí. Entonces es tiempo, hermano, de ir con nuestros familiares, abrazarlos y decirles: mira, el Señor te ama. Y si nos hemos ofendido, decir: perdóname si yo te he ofendido. Pero si me has ofendido, mira, yo te perdono. Pero que, hermano, empecemos realmente a ver que las diferencias, que los pecados, que las maldades, que todo eso que hemos visto en nuestras familias ha sido una obra del enemigo. Y no podemos, hermano, ya estar
achacándonos estar peleados entre hermanos, ya no podemos estar peleados entre hijo y padre, con tíos, con tías, hasta con nuestros padres o abuelos, qué sé yo. No podemos hacer eso porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios, hermano. Por eso es un tiempo de restauración familiar. Si tú no intercedes por tu sobrino, por tu tío, por tu papá, por tu hijo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, hermano, el tiempo de restauración es hoy. Es tiempo de presentar a Cristo a todos nuestros familiares. Sin, por supuesto, mezclarnos con sus pecados. Pero sí tenemos que interceder por ellos, orando, enseñándoles el favor de Dios a través del Evangelio. Yo quiero ser bien explícito, hermano. Quiero ser bien claro. Porque como dice mi pastor, ¿verdad? Yo soy responsable de lo que les digo del púlpito, pero no soy responsable de lo que ustedes entienden. Es decir, que tal vez me pueden malinterpretar. Lo que les estoy diciendo y lo que siempre les he dicho es que no podemos con nuestros familiares, estamos hablando de la familia, estamos hablando de la restauración familiar, no podemos con nuestros familiares mezclarnos con ellos en sus pecados. Pero eso no significa que ya no les vamos a hablar. Eso no significa que no los vamos a visitar, eso no significa que no vamos a convivir con ellos. Son tu sangre, son mi sangre. Otra vez, no nos tenemos que mezclar con sus pecados. Pero sí los tenemos que visitar y orar por ellos y amarlos y demostrarles que realmente nosotros somos luz. Y tenemos que demostrarles que realmente nosotros tenemos a Cristo y que ellos lo pueden recibir también. Entonces el Señor quiere restaurar nuestras familias. El Señor quiere restaurar a nuestros padres. El Señor quiere restaurar a nuestros parientes, primos, tías, todos. Porque Él es bueno. Ese fue el plan del Señor desde el principio, pero mira el trabajito de Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que empezar a hacer, hermano Giovanni? Lo que la Biblia dice: esposas y esposos haciendo todo con prudencia para ganar a sus cónyuges. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, hermano, para que si hay alguna diferencia con mi mujer o a la mujer con el esposo, que eso sea quitado, hermano. Tenemos que hablar ya con nuestra mujer y decirle: mira, mamadita, perdóname, he sido patán. Y también la mujer, mira, he sido canija. Perdón, esos términos son los que entendemos. Ya no quiero ser como he sido. Ahora juntémonos, unámonos, seamos uno. Y el Señor te va a restaurar en tu matrimonio. Entonces es tiempo que esposas y esposos haciendo todo, de aquí en adelante, haciéndolo todo con prudencia. Efesios 5, 24, 25 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas, no las solteras, las casadas estén a sus maridos. Que las casadas los tengan a sus maridos en todo. Pero también, mariditos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los dos, esposas y esposos, buscando, sin rivalidad. Sin rivalidad, sin decir esto es mío y eso es tuyo. No, sino es tiempo, hermano, de que busquemos la restauración familiar. Son días de Elías. Ya basta de que eso es tuyo y esto es mío. No, de los dos. Ahí, hermanos, eso es lo que quiere el Señor. Esa es la voluntad del Señor. Es tiempo de que los padres, el papá y la mamá, empiecen a hacer todo con prudencia por sus hijos para ganarlos para Cristo.
Pero no por eso les voy a echar tierra a los que tienen sus hijos grandes, porque he oído que algunos dicen, si ustedes no saben criar a sus hijos, si ustedes son esto y lo otro, como los hijos de él están pequeños, todavía no saben. Yo sí sé, hermano, que es bien difícil, aunque mis hijos están pequeños. Yo sé que un adolescente es cosa seria. ¿Pero por qué? Porque yo fui adolescente. Entonces, hermano amado y hermana amada, Dios te ha dado herencia, son tus hijos. Pelea por ellos. Pelea por ellos. ¿Cómo vas a pelear por ellos? Hay que hacer las cosas con prudencia. No les apapaches su pecado, no te mezcles con su pecado, pero tampoco seas muy severo, porque está en tinieblas. El diablo, otra vez, estamos viendo de una perspectiva espiritual cómo el diablo ha enceguecido a la humanidad. Quizás tu hijo o tu hija no sea tan mala como a veces uno piensa. Es el diablo, hermano, que está trabajando, pero terriblemente. Entonces, padres, vamos a hacer esto. 1 Timoteo 3:4. Vamos a gobernar bien nuestra casa. Vamos a decir, aquí somos cristianos y el Señor es el dueño de esta casa, pero también vamos a tener misericordia, porque los hijos pueden estar enceguecidos. Pueden estar siendo manipulados por huestes espirituales. Entonces vamos a orar por ellos. Vamos, hermano, a mantenerlos en sujeción con toda honestidad. Padres, papá y mamá, los dos, haciendo todo con prudencia. Y como es restauración familiar, también los hijos haciendo todo por los padres con prudencia para ganarlos para Cristo y también para ser dignos de la bendición de Dios. Que los hijos entiendan que hay que honrar al padre y a la madre, porque eso trae bendición. Hay casos que los padres no quieren nada del Señor y los jóvenes, los hijos están buscando al Señor. Y a veces los padres, hermano, los pueden sacar de la casa, pueden hacer un montón de cosas. Entonces los hijos a veces se pueden decepcionar. Pero como esa restauración, que los hijos hagan todo por los padres, que los honren. Si el padre es borracho, no deja de ser padre. Si la madre es una prostituta, no deja de ser madre. Eso es importante que lo entendamos, hermano. Eso es lo que tenemos que enseñar nosotros también cuando miremos afuera casos. No juzguemos a nadie. El Señor nos ha mandado juzgar a nadie. No juzguéis para no ser juzgados. Aún los padres, hermano, pueden dejar hasta abandonados a sus hijos. Solo Dios y ellos saben por qué. Entonces los hijos tienen que aprender a honrar a sus padres, aún fueran chencas de puro. Los padres. Entonces mire este verso. 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. Entonces mire cómo Dios habla en este verso de viuda, hijos, nietos, familia, padres. Dios quiere restaurar a todos. Dios quiere restaurar a las viudas, a los hijos, a los nietos, a la familia y a los padres. Días de Elías. Esos son los días que estamos viviendo. Días de Elías, días de restauración familiar. ¿Hay alguna viuda en tu familia? Que los hijos aprendan a bendecirla. Sí, pero mi mamá no. O esa señora no cuidó a sus hijos. Esto y lo. No. Que cada quien aprenda a hacer las cosas buenas. Hermano, es tiempo de restauración. Mire este otro verso. Colosenses 3:18 al 4:1. Casadas, otra vez, están sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres,
padres, se me olvidó ponerlo ahí resaltado, pero estaban casadas, maridos, hijos, y luego padres. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los hijos que obedezcan, pero que los padres también no se columpien. Yo soy tu papá ahí conmigo, me haces caso y pase en la cara, ¿va? No. Hijos, padres, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales. Amos, dice aquí abajo. Haced lo que es justo. Dios quiere restaurar la familia, el hogar, la comunidad. Pero tenemos, hermano, que entender que si hay problemas, tenemos que actuar nosotros en lo que el Señor nos manda que hagamos. Por eso les dije, para todo esto, alguno va a decir, hermano, pero que usted no sabe lo que me están haciendo, usted no sabe lo que me hicieron, y esto y lo otro. Pues hay que perdonar. O hay que pedir perdón, una de dos. Si te hicieron algo a ti, no vas a ir a decirle, mira, perdóname. No, porque usted fue el ofendido. Entonces ahí usted no tiene que ir, sino decir delante del Señor, Señor, yo lo perdono. Pero de veras de corazón yo lo perdono. Y cuando tal vez al tiempo venga ya la persona, tal vez compungida y a decirle, mira, perdonarlo. Usted le puede decir con solvencia, mira, yo la verdad, ya te perdoné de hace rato, pero como ya veniste, sí te perdono. Y orar por esa persona. Así trabaja eso. Pero si usted ofendió, hermano, usted tiene que correr, porque ya sabe, ir a decirle, mira, perdóname por esto y esto y esto y esto, estoy arrepentido. Y si a esa persona, familiar, le dice, ¿qué? No te perdono, quítate de aquí. Usted ya no es Pilato, pero se lavó las manos. Usted hizo su parte. Pero hay que entender las dos diferencias, para perdonar y para pedir perdón. Para perdonar y para pedir perdón, ya se les expliqué. Entonces voy rápido. Abraham intercedió por su sobrino Lot. Lot iba a ser destruido, Lot estaba en un lugar inapropiado, pero Abraham intercedió por su sobrino. Ay, Dios, ese sobrinito le hace la vida a cuadritos a mi hermano, al bote hay que meterlo preso, hay que hacerlo. Interceda por su sobrino. Deje de estar criticando, dejemos de estar criticando. Intercedamos por nuestros sobrinos. Sobrino, ayuda a tu tío. Sobrino ayudó a su tío Pablo, porque había un complot contra Pablo que lo iban a matar. Y el sobrino, hermano, fue rápido a decirle a las autoridades, esto y esto y esto le quieren hacer a mi tío. Pero el sobrino no dijo, que lo mate si se lo merece, que le hagan esto si se lo merece. No, es tiempo de restauración. Isaac orando por su esposa. Rebeca era estéril. Y dice la Biblia que Isaac se puso a orar por su esposa, Señor, que tenga un hijo. Y el Señor oyó su oración, dice la Biblia. Entonces, esposos orando por sus esposas, y viceversa. Señor, mira, mi marido es terrible de carácter, pero bendícelo, yo te pido por él, bendícelo. Te doy gracias, Señor, porque yo fui el que lo elegí a él. A veces se nos olvida, hermano. A veces estamos casados y, Señor, este es el puro diablo, Señor, llévatelo, te lo mando. Y nos olvidamos que nosotros fuimos los que lo escogimos. Nosotros escogimos a nuestra pareja. O te pusieron una pistola para decirte, te vas a casar con ella. Hermano, ¿les pusieron una pistola? Ay, sí, porque yo ya me había preocupado. Yo venía desde Riverside, me acuerdo, hasta acá. Cada 8 días.
Y venía contento a ver a mi amada. Y después de 18 meses nos casamos. Aleluya. Tenemos que orar por nuestras esposas. Aunque no lo merezcan, pero sí lo merecen. Porque nosotros las elegimos y son nuestras esposas. Es la única que te conoce. Y viceversa. Estamos hablando cuando hablo de esposa, hablo de esposo. Restauración familiar. Mira, estamos hablando de sobrinos, tíos, esposos. Estamos hablando de Jesús abogando por su madre en la cruz y viendo lo mejor para ella. Le dice a Juan, Juanito, por favor, yo ya me voy a morir, te encargo a mi mamá. No me la vayas a dejar sola, por favor. Y dice la Biblia que desde ese día Juan se llevó a María a su casa. Hijos, intercediendo, abogando por su madre. Jacob orando por sus nietos, los hijos de José, Benjamín y Manasés. Si eres abuelo, ora por tus nietos. Si eres nieto, ora por tus abuelos. Restauración familiar. Estamos hablando hoy de la familia. Pedro intercediendo por su suegra. Pedro le dijo al Señor Jesús, él fue el que le dijo de plano, Señor, mi suegra está mal, sánamela porque es la que me arregla cuando yo estoy así un poquito hinchado, ahí tengo la suegra sacándome las canas verdes. No le dijo así, ¿va? Es que a veces como que no se quieren a la suegra, ¿va? Es lo que yo oigo, pues, yo sí quiero a la mía. Lejos, no es cierto. Es para que se ría un poco y despierte, ¿va? Pero fíjese que Pedro intercediendo por su suegra. Es tiempo de restauración familiar. Hermanas pidiendo por su hermano, Marta y María. Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. ¿Tiene problemas usted con algún hermano? No me diga. Pero es tiempo de restauración familiar. O tal vez te enseñaron mal. No, déjalos que se vayan al infierno. No y no. No. Quizás no hayas escuchado este tema, ¿verdad? Pero está en la Biblia. Y es hermoso. Primos, honrándose. Juan el Bautista y Jesús eran primos. Y Juan honrando al Señor. Yo no soy digno de desatar ni la correa de sus sandalias. Eran primos. 6 meses se llevaban. Juan tenía 6 meses más que el Señor. Pero Juan honrando a su primo. No soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y Jesús honrando a Juan. ¿Qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el desierto? No. Saliste a ver a uno mayor que todos. Profetazo. Profeta del Altísimo. Primos. Y padres pidiendo por sus hijos. Padres intercediendo por sus hijos. Hijos tal vez que han avergonzado a sus padres. Les han hecho la vida cuadritos. Sin embargo, uno de padre siempre ora por sus hijos, ¿no? Pero hay algunos que tal vez no. Por eso es que la Biblia entonces nos enseña a hacer eso. Padre Santo. Bueno, ya termino. Mire. ¿Queremos la restauración familiar? Es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor. Dios te va a usar a ti para que alcances a los tuyos. Ten paciencia. Hay algunos que son duros en nuestra familia, pero son tu familia. Y tú llevas de alguna manera la sangre de ellos. Entonces, Dios te ha escogido a ti para que tú seas luz ahí. Ya si tú haces tu función,
deja que el Señor haga la de él. Y si por alguna razón tú haciendo tu función, intercediendo, orando, dándoles ejemplo, ellos no vienen, ese no es tu problema. No te pongas a pelear con ellos, no les tires leña, no les eches fuego, no los mandes al infierno, no. Encomiéndaselos al Señor. Dile, Señor, te pongo en tu mano mi familia, papito, por favor. Así como tú tuviste misericordia de mí, tenla de ellos. Porque así como ellos son duros, era yo, Señor. Ayúdalos, bendícelos, guárdalos. Quizás a veces se ponen en contra de ti. Sí, te crees, aleluya, si yo te conozco. Y usted diga al Señor, yo los bendigo. No se ponga al tú a tú con ellos porque ¿qué pasa? Usted va a perder. Pero tampoco los maldiga, tampoco se aleje de ellos. Usted es la luz, hermano. Nosotros somos la sal de esta tierra. Si la sal dice, ¿cómo dice ese verso? Sin la sal, todo se echa a perder. Si nosotros, hermano, no salamos la tierra, ¿con qué será salada? Aunque, hermano, el mundo diga que no, nos necesita. Y por eso es que Dios nos ha dejado para preservar. Somos nosotros como sal los que estamos preservando a nuestra gente. Entonces, hagamos lo correcto. Entonces, mire, Romanos 10, 13 al 17. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Todo el que invoca al Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar si no creen? Pero ¿cómo creerán, dicen aquel, si no lo han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres que tu familia se salve? ¿Quieres restauración familiar? Entonces es tu trabajo y es mi trabajo ir y predicarles. Porque Dios no va a bajar a predicarles. Qué tremendo ese pasaje, es glorioso. ¿Cómo van a creer si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo van a recibir la aplicación si no hay quien vaya? Entonces, ¿quién va a ir? Tú y yo. No dejes que lo estén saturando los testigos, y no son testigos de Jehová, testigos a ver de quién, hermano, porque Jesús dijo que los testigos de él hacían la voluntad de él. Y estos testigos falsos de Jehová no hacen la voluntad del Señor, entonces no son testigos de Jehová. ¿Saber testigos de qué serán? Pero si ellos, hermanos, están invadiendo a veces a tu familia y nosotros a veces nos quedamos tranquilos, no, es tiempo que vayamos y los amemos y les demos la palabra. Es el tiempo de restauración. Hebreos 13, 20, 21 dice, y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo cual, dice Hebreos 12, 12 al 14, levantad las manos caídas. Levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas y empecemos a hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay restauración familiar, pero tenemos que predicar, tenemos que anunciar el evangelio, tenemos que hacer la paz. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado días de Elías. Nos has dado, Señor, días de restauración familiar. Queremos nosotros, Señor, ser luz en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestra familia.
Por favor, Señor, perdónanos, que muchas veces hemos desechado lo que tú todavía no has desechado. Yo te ruego, Señor, por los padres, por los hijos, por los tíos, tías, sobrinos, sobrinas, nueras, nueros, abuelos, tatarabuelos, bisnietos, nietos. En el nombre de Jesús, salva, Señor, a tu pueblo. Salva, Señor, a tu pueblo. Salva, Señor, a tus hijos. Salva, Señor,